Si queréis dar un paso y dominar de verdad los fundamentos de Java, os recomiendo que os quedéis hasta el final de este vídeo, ya que vais a conocer en profundidad las constantes y los operadores. Soy Enigma, desarrollador de software, y esto es Java desde cero. Vamos a empezar analizando las constantes. Estas representan un tipo particular de variable que, una vez que recibe un valor inicial, es decir, que le hemos asignado un valor, este no puede ser modificado a lo largo de la ejecución del programa. Dicho de otra manera, cualquier información que permanezca sin cambios puede ser almacenada en una constante, como por ejemplo un número pi o un coeficiente fijo como el IVA. Para declarar una constante se utiliza una sintaxis similar a la de las variables, con la diferencia de que se añade al principio la palabra clave final, como vemos en pantalla, al igual que es práctica habitual utilizar solo letras mayúsculas para nombrar las constantes. No es obligatorio, pero bueno, esta convención nos ayuda a diferenciarlas fácilmente de las variables normales. Muy bien, vamos ahora con la segunda parte, los operadores. Imaginaos que los operadores son como herramientas básicas. En programación son símbolos que os permiten sumar, restar, comparar o incluso mezclar condiciones. Dicho de otro modo, nos sirven para trabajar con los datos. Vamos a ver los tipos de operadores más utilizados que hay actualmente. Decir que estos datos están recopilados y actualizados de la documentación oficial de Oracle, que os dejaré el link, por cierto, en la descripción por si queréis más información y profundizar más. Entonces, empezamos con los operadores aritméticos. Estos son los que usamos para hacer cálculos matemáticos básicos: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Estos operadores los vamos a utilizar muy a menudo, obviamente, y bueno, poco que analizar, ¿no? Básicamente nos sirve para almacenar en variables pues las diferentes operaciones aritméticas. Decir que si desconocéis lo que hace el módulo, simplemente quedaros con que devuelve el resto de la división entre el primer valor y el segundo. En el ejemplo, pues como podéis ver, inrem 5 módulo 3, es decir, va a devolver 2 ya que es el restante de la división, ¿vale? Que sería 3 por 1, 3 y hasta 5 nos quedarían 2, ¿vale? Entonces, estos operadores son esenciales para cualquier operación matemática en Java, así que tenerlos siempre a mano. En segundo lugar, tenemos los operadores relacionales. Estos sirven para comparar valores y devuelven true o false. El primero, menor que, el operador devuelve true si el valor de la izquierda es menor que el de la derecha. Como 5 es menor que 10, se cumple la condición y devuelve un true. El segundo, menor o igual que, el operador devuelve true si el valor de la izquierda es menor o igual al de la derecha. Como 7 es menor o igual, en este caso igual a 7, devuelve true, ¿vale? El mayor que, pues lo mismo, ¿no? El operador mayor devuelve true si el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha. Como 8 es mayor que 3, devuelve true. Sencillo, ¿verdad? Seguiríamos con el mayor o igual que. Este operador devuelve true si el valor de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha, ¿vale? Como 6 es mayor o igual que 6, en este caso igual, devuelve true. Y por último, el igual a. El operador doble igual compara si los dos valores son iguales. Ejemplo, 5 igual a 5, igual a true. Muy bien, también tenemos a nuestra disposición los operadores lógicos que se utilizan para combinar o invertir condiciones booleanas, es decir, verdaderas o falsas. Son fundamentales en estructuras de control como por ejemplo los if, while y expresiones complejas. Bien, en primer lugar tenemos el AND lógico. Este devuelve true solo si ambos lados son verdaderos, como vemos en el ejemplo. Si A es superior a 0 y B también, pongamos que A tiene un valor de 5 y B tiene un valor de 2, ambos casos son mayores que 0, con lo cual se cumple. Será true solo si los dos son mayores que 0. Si uno fuera menor o igual que 0, entonces sería false, ¿vale? En segundo lugar, el OR lógico. Este devuelve true si al menos uno de los dos es verdadero. Si A es superior a 0 o B es superior a 0, ¿vale? Solo si uno de los dos es verdadero. Si los dos son verdaderos, también va a devolver true, ¿eh? Pero como mínimo se tiene que cumplir una de las dos condiciones. Y por último tenemos el XOR lógico. Este devuelve true si exactamente uno es verdadero, ¿vale? Pero no ambos, ¿vale? Entonces, no nos vale que los dos sean true. Si los dos son true, va a dar false.
Si uno es true y el otro es false, entonces sí que dará true. Y si los dos son false, también dará false, ¿vale? Tiene que ser solo uno true. Muy bien, a continuación vamos con los operadores de asignación. Estos se utilizan para asignar valores a variables y también para hacer operaciones de forma más compacta. Tendríamos el operador básico de asignación que asigna el valor de la derecha a la variable de la izquierda. Después el suma y asigna, que básicamente suma el valor de la derecha, la actual, y lo guarda en la misma variable. ¿Vale? Fijaos que a más igual 3 es lo mismo que a igual a más 3. ¿Vale? A continuación tendríamos la resta y asigna. Este resta el valor de la derecha al de la izquierda. ¿Vale? Lo mismo que la suma, pero al contrario. Después nos iríamos con la multiplicación, que es exactamente lo mismo, y la división igual. ¿Vale? Y como comentábamos antes, el módulo también nos va a guardar el resto de la división. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos operadores son muy prácticos. Hacen el código más limpio y fácil de leer. Y por último, vamos con los operadores de incremento y reducción, que son símbolos que permiten aumentar o disminuir el valor de una variable, normalmente en una unidad, de forma rápida y compacta. X más igual a 1. Es lo mismo que X es igual a X más 1, simplemente suma 1 a la variable. Ahora el preincremento, es decir, dos signos positivos, X. Esto lo que va a hacer es incrementar el valor de X antes de usarla, ¿vale? Por ejemplo, Y es igual a más X. Aquí, X sube primero el valor, ¿vale? Pongamos que X vale 2, pues aquí va a valer 3 y luego se asigna a Y, ¿de acuerdo? Entonces, Y sería igual a 3. Luego tenemos el postincremento, que es exactamente lo mismo, pero del revés. Es decir, usa el valor actual y luego lo incrementa. Por ejemplo, y es igual a x más, recibe el valor antiguo, digamos, y después x se suma, ¿vale? Con la reducción pasaría lo mismo. Si hacemos menos x es predecremento, resta 1 antes de usarlo, y si hacemos x menos es postdecremento, usa el valor y después lo resta. Todo esto puede sonar un poquito lioso al principio, pero no os preocupéis que esto con práctico se domina a la perfección. Y bueno, podemos concluir que los operadores son la base de cualquier programa, ya que prácticamente sin ellos pensar que no podemos manipular ningún dato. Y bien, ya estamos llegando al final de este capítulo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y si así ha sido, os animo a suscribiros, dejar un like y activar la campanita para no perderos nada. Al igual que si tenéis cualquier duda, por favor, como siempre, dejármela en los comentarios. Sin más, me despido. Soy Enigma y esto es Java desde cero. Adiós.